Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a meditar, estudiar la lección número 45 que se encuentra en la página 282. Esta lección se encuentra basada en el Salmo 66 y el tema es Iglesia, Reino y Cultura. Iglesia, Reino y Cultura. Y en lo que nos vamos a concentrar es en el que es nuestro Rey. Tenemos a Dios manifestado como Padre y hay esa confianza, esa comunión, ese acercamiento, ese hablar, el estar con Él. Pero no debemos de olvidar que es un Rey, que merece respeto, que merece obediencia, atención, y esto es lo que vamos a meditar. Oramos. Bendito Dios, Señor, gracias por este culto que te hemos entregado, Señor. Nos hemos gozado, esperamos, Señor, que te hayas gozado. Y gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y pon en nosotros, Señor, ese deseo de servir a la iglesia, a la familia, al prójimo, dándote a ti la gloria y dando testimonio para que seas reconocido. Que tu Espíritu Santo dirija, Señor, este estudio. Y que también sigamos con oídos abiertos, oídos espirituales, para escuchar y aprender y llevarnos, Señor, una porción de la revelación de tus pensamientos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo clave para esta lección se encuentra en el Salmo 66, en los versículos 7 al 9. Y dice así los versículos claves. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Subrayo y menciono unas palabras claves que conviene saber un poquito más de ellas rápidamente. Primero, Él señorea. En ese versículo clave, ¿qué quiere decir esto? Él señorea, que Él domina y que Él manda. Una palabra clave ahí de este versículo, otras palabras son entendibles. La otra es que dice sus ojos, ¿qué cosa? Atalayan. ¿Qué quiere decir atalayan? Que suben a lo alto para observar, para ver, en este caso, a las naciones. Otra palabra por ahí que pudiéramos mencionar es acá al último, preservó. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, o sea, protegió y conservó. Muy bien. ¿De quién se trata? ¿De quién habla este versículo clave? Del Señor, de nuestro Dios. Y después de escuchar estas palabras que voy a mencionar de los versículos claves, ¿qué acción general se está hablando de nuestro Dios? ¿Qué acción general se está hablando de nuestro Dios? Dominar, observar, frenar, proteger, evitar. ¿Cuál es la acción o la actividad general que globaliza todas estas palabras? ¿Qué palabra le pondríamos? Si lo atraen a la tierra, ¿quién habla? ¿Perdón? Perdón, pensé que hablaba. Bien, vámonos para no perder mucho tiempo. Es el gobierno soberano de Dios. Repito, cuando decimos que Él habla, Él domina, Él observa, Él frena, Él protege, Él evita, estamos hablando del gobierno soberano de Dios. Y cuando hablamos del gobierno de Dios, es mandar con autoridad, es dirigir con autoridad, es controlar con autoridad. Y cuando decimos soberano, es una autoridad suprema independiente. O sea, lo que Él hace no tiene que dar cuentas a nadie. Él lo hace porque lo puede hacer y siempre lo hará. Bien, en el Salmo 66, por ahí dice, haced oír su alabanza. Y para hacer oír nuestra alabanza hacia Él,
necesitamos en nuestra alabanza sea agradable a Dios. Y qué bueno que abundamos en eso el domingo pasado. Sabemos que dicen los estudiosos que de todo lo que escuchamos se nos queda un 1%. Esperemos que en ese 1% encontremos alguna de las características que dijimos el domingo para que nuestra alabanza sea agradable a Dios. ¿Cuáles eran? Cuando menos una. Bien, les apoyo y les recuerdo. Primero nos basamos en los primeros 4 mandamientos para que nuestra alabanza llegue al Señor. El primer mandamiento tiene que ver con que nada más hay un Dios. Número 2, que la imagen de Dios, que es única y verdadera, se respeta. No busquemos más imágenes que el segundo mandamiento nos dice. Nuestra imagen en nuestra mente, en nuestra adoración es solamente la que Él presenta. Número 3, que su nombre sea respetado, no sea usado en vano. Cuando estamos alabando y estamos pronunciando el nombre de nuestro Dios, de verdad estemos conscientes de que es un Rey soberano. Y cuarto, que el día del Señor sea respetado, para que llegue con obediencia nuestra alabanza. Y luego a esto le agregamos más cosas. ¿Qué cosas fueron? Humildad, que respetemos la doctrina, que respetemos los diezmos y las ofrendas, que no olvidemos ninguno de sus beneficios y por último, que lo hagamos de corazón. Así debe de estar sazonada la adoración. Y es lo que en nuestro Salmo 66, lo que el salmista pide para que sea alabado. Objetivo de la lección: comprender el gobierno soberano de Dios, gobierno que está sobre, y ahora sí lo que el tema dice, sobre la iglesia, sobre todos los gobiernos, todos los reyes, Él está por encima de, y sobre ¿qué más? La cultura o culturas, quien sea la nación que sea, Él está por encima, Él es el soberano. Y yo agregaría a la iglesia, al reino, sobre el mundo, sobre el universo. Él tiene el control sobre todas las cosas y, repito, agregaría al universo por algunas cosas que hemos de mencionar. Debe haber en nosotros, cuando mencionamos que Él es el Rey, que Él es el que gobierna, debe haber un sentir que voy a mencionar. Primero, seguridad, certeza, confirmación y testimonio de que Dios es mi Rey. ¿Y cuál sería una muestra de que Dios es mi Rey? ¿Qué hace un rey? Dijimos hace rato, gobernar. Y cuando gobierna está dando disposiciones, está dando leyes, está dando normas, las cuales debemos obedecer. Y esa es una de las muestras de que reconocemos que tenemos un rey. Y que es el que reina y tiene dominio sobre todas las cosas. ¿Y tiene dominio de quién? De mí y de ti. Seguimos. Debemos de estar atentos de que Él es el que gobierna y no salirnos del camino, no flaquear, no de repente doblar. ¿Por qué razones lo digo? A veces cuando nos metemos en algunos temas como la metafísica acerca de la divinidad, le buscamos lo lógico, le buscamos lo que dicen algunas teorías, nos vamos más allá de lo físico, más allá de las cosas que conocemos, queriendo entender quién es Dios, qué existe y qué no existe, y empezamos a escuchar otras teorías de muchos filósofos que entonces traen al pueblo de Dios confusión, duda, desvío, fracasos. Algunas veces hemos mencionado, ¿como qué cosas? Menciono algunas cosas que están cerca de nosotros, como lo que es Discovery. A veces hemos escuchado en época de Semana Santa que se encontraron los restos, los huesos de Jesús. Y en ese momento como que entra, ¿y dónde está eso de que Dios es Rey? ¿Dónde está eso de que Cristo también, como lo dice la Biblia, es nuestro Rey? Y que cuando dice eso Discovery ya hay una falla, hay algo que nos hace cambiar o pensar diferente. A veces algún tema de la biología, oye, ¿por qué dicen de los dinosaurios
y la Biblia no dice de los dinosaurios, y empiezan también otra vez las dudas, ¿existe o no existe Dios? Y resulta que sí habla la Biblia de los dinosaurios. ¿En dónde? En Job, por ahí es mencionado, pero no nos vamos a meter ni en profundidades. ¿Qué más? Los extraterrestres, ¿cómo nos bombardean con la existencia de extraterrestres? Yo he escuchado de pastores y el resumen o el final de sus comentarios es, pues no sé si existan o no. Si Dios quiere puede haber hecho otros hombres o criaturas en otros lugares, pero me parece, que es la opinión de varios, que no lo hay, porque pues la Biblia no nos menciona de extraterrestres, solamente que estén siendo confundidos con ángeles, arcángeles o serafines. Pero bueno, no importa en un momento dado si existen o no, sino que eso no me haga pensar, pues Cristo no vino, Dios no existe, Dios es mi Rey, Cristo es mi Señor. ¿Qué más situaciones? El origen del hombre. Cualquier teoría que se menciona, que muchas ya han sido deshechas, la que es más fuerte hasta ahorita es la explosión. Y pues también empieza la duda, ¿será eso? ¿No será eso? Y pues, si tenemos la fe, si tenemos la certeza de nuestro Rey, ¿qué puede hacer una explosión más que en nuestra mente capacidades que destruye? ¿Y cómo es que una explosión puede organizar, crear, formar tantas cosas organizadas que unas conocemos y otras desconocemos, que no puede ser por una explosión? La lógica nos dice que tuvo que haber sido alguien, pero en nuestro caso no es la lógica, sino que la fe, porque tenemos un Rey poderoso. Otro conflicto del hombre con Dios en cuanto a si existe o no existe, son los ídolos, que si existen o no existen. Bueno, hay muchas o dos líneas podemos resumir en cuanto a ídolos. Tenemos ídolos que se mencionan en la actualidad, que hablan, que se ve que se mueven, que se dicen que tienen poder, que etcétera, diferentes pruebas, o los ídolos que hacen que Dios quede en segundo lugar, que en este caso serían otras cosas, no tanto como una figura, algo tallado, sino cosas que nosotros hacemos y dejamos a Dios en segundo lugar. Y eso es una muestra de que no creemos que nuestro Dios es el Rey, el que gobierna. Esa es otra cosa que también hace que nos movamos. ¿Qué más? La lección en este fanal de esta lección nos cita a Isaías 52:7 del Antiguo Testamento. ¿Alguien que pudiera leer Isaías 52:7? Ese es o debe de ser el sentir de quien tiene a Dios como Rey, como el que gobierna. Pero precisamente hablando de ídolos, si nos vamos al Antiguo Testamento, hemos de recordar por qué el pueblo de Dios estuvo en cautiverio, por qué estuvo bajo el dominio de los egipcios. ¿Cuál fue su problema? Los ídolos, precisamente los ídolos. Y entonces podemos ver ahí por qué a veces dejamos a nuestro Señor como nuestro Rey, y entonces viene situaciones de castigo, de desolación, por poner a Dios en segundo lugar. En el pasaje de Isaías se adelanta el tiempo de la cautividad por los babilonios, cuando Jerusalén queda desolada. Y otra vez, ¿por qué razón? ¿Por qué se habla de que Jerusalén fue desolada o fue destruida? Otra vez fue por los ídolos, por esa terquedad, esa tendencia de buscar lo que no es, lo que no vive, lo que no sucede. Y así podemos buscar varios pasajes en la historia de por qué castigó Dios a su pueblo, por sus ídolos. Y nos podemos regresar al pasaje de Isaías 52:7, en que es necesario que se anuncie
las buenas nuevas, que haya pies hermosos que hablen de nuestro Rey, de nuestro gobernante, de nuestro Señor. Y dejando el Antiguo Testamento, o dejando allá en aquellos años estos dos casos que mencioné, que hay más, muchos más casos, nos vamos a la actualidad, a estos tiempos que vivimos en nuestro alrededor. Y yo buscaba un ejemplo práctico, y pues el más práctico para mí es atrás de la casa de ustedes. Seguido me toca, por movimientos que hago ahí en la colonia, ver a los estudiantes salir de la preparatoria 16. ¿Y qué observo? Ahí a lo largo de las calles, de las banquetas, de las plazas, ¿qué observo? Ahorita lo junto con mi experiencia cuando estuve en la preparatoria como maestro. Pues nos tocó ahí la oportunidad o la obligación de estar en un departamento de honor y justicia, donde había un promedio de 700 casos por semestre de situaciones fuertes. El departamento se llamaba Honor y Justicia. De honor sí hubo unas cuantas veces contadas, pero de justicia, alrededor, como ya dije, 700 casos por semestre, que nos tocaba ver, más los que no nos tocaba ver. ¿Y qué veíamos y qué veo en estos dos mencionados, en esa juventud que observamos? Pues vicios, droga, intentos de suicidio, brujería, satánicos, vendedores de droga, groseros con sus padres, flojos, desertores, robo, burla, etcétera. Así sobre la calle, o sobre el tiempo que estuve, 33 años, es lo que observé. ¿Y qué necesitan estas juventudes, estas generaciones? Otra vez me voy a Isaías 52:7. Que les hablemos de nuestro Rey, que les hablemos del que gobierna, del que puede cambiar sus vidas, que ellos necesitan de esto. En el Antiguo Testamento, los salmos están llenos de afirmaciones acerca del reino de Dios sobre todo lo que existe. Y que nos menciona que Él está sobre los hombres, sobre los animales, sobre los ángeles, sobre las plantas, sobre la creación, sobre la materia sin vida, sobre los soles, sobre las estrellas, sobre los astros, sobre los cometas, los hoyos negros, las galaxias, los planetas. Sobre todo eso es el Señor el que está controlando. Y hay cosas que las damos por sentadas. A mí me gusta de repente meterme en cosas que no nos damos cuenta, pero que suceden, que leo los estudiosos, de que el Señor tiene el control. A veces lo he mencionado, a veces no sé si lo repito o no repito, pero una cosa de las que me llama la atención mucho son los soles negros. Y que hay dos cercanos a nuestra galaxia, a nuestra Tierra, y que el Señor les tiene un camino, les tiene un movimiento, y que si salieran de ese curso, estos soles negros, ¿qué harían con la Tierra? En fracciones de segundo la absorbería, la llevaría a miles de grados centígrados y perdería toda la existencia que hay en la Tierra, de vida, de cosas, de materiales, todo en un momento. Y que, otra vez, ¿quién está controlando, gobernando ese movimiento de los soles negros? Entonces nos hace pensar que creamos en ese Rey poderoso que tiene el control de todo. Todo está bajo la dirección, el dominio, el gobierno de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos claras referencias del reino de Dios, y el mismo Señor Jesucristo inicia su ministerio predicando y diciendo: arrepentidos. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Él mismo, hablando del Padre, hablando de la Trinidad. La pregunta es si lo creemos, si creemos en este Rey, en este reino. Apocalipsis 5:13. En la revelación a Juan en Patmos se escucha decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa revelación, ese conocimiento, esta invitación a que hagamos esas cuatro cualidades que deben existir nosotros, ¿quién se la revela a Juan en el Apocalipsis? Cristo. Y él está maravillado, está admirado, que
escribe, que el Señor le dice, escribe esto en la palabra de Dios, y que es una invitación para que nosotros sintamos esto. Y estas 4 cualidades, ¿cuáles son? Dije primero, el honor. ¿Qué es el honor? Un reconocimiento de la dignidad y el respeto que merece nuestro Dios. La segunda palabra que te dije, que menciona en Apocalipsis 5:13, que es bueno que la tengamos ahí, porque esa es parte de nuestra alabanza, de nuestra oración. La segunda es la gloria. ¿Y qué es la gloria? Es un reconocimiento de la majestuosidad y esplendor de nuestro Dios. Tercero, el poder. Me brinqué uno, ¿verdad? La primera fue acá, rendir alabanza. ¿Qué es rendir alabanza? El reconocimiento de la bondad y grandeza de nuestro Dios. Y luego ya mencioné el honor, la gloria, y por último el poder es el reconocimiento de su autoridad y su fuerza. Y el reconocimiento de que esto no es temporal, es eterno. ¿Quién se lo dice a Juan? Lo mencioné ya, que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, Cristo se lo reveló a Juan. La misma palabra que dio origen a todo, que controla todo, es el que mueve, cambia, mencionando también por lo de la lección, las estaciones del año. Las estaciones del año las damos por sentadas, las sentimos, pero a veces no sabemos todo lo que está sucediendo para que se den esas estaciones del año, para saber de la magnificencia, el poder de nuestro Dios. Primero, el Señor controla que la tierra esté girando para que haya día y noche, lo que se llama rotación. Y para que haya día y noche, para que haya un descanso, no solamente de nosotros, sino de las plantas, de los animales. Y hay un cambio de funciones en las plantas y un cambio de funciones en los animales. Pero también hace que la tierra esté en ¿qué? Traslación. Y esa traslación está haciendo un movimiento que se acerca y se aleja del sol, que provoca ¿qué? Las estaciones. ¿Y para qué son las estaciones? La de invierno, que a algunos no les gusta, es para que tenga un descanso las plantas y tenga un descanso la tierra, porque si no se agotaría la tierra y las plantas no podrían producir. Entonces todo tiene un porqué y un para qué. Y el mismo calor y el otoño y el invierno, y cada uno tiene una función diferente. Entonces esto nos hace que nos admiremos y nos maravillemos de que el Señor tiene el control de todas las cosas. ¿Crees que este reino que el Señor ha tenido el control ahorita tendrá ese cambio que anuncia de que habrá cielos nuevos y tierra nueva? Eso es parte de lo que debemos de creer si creemos que tenemos un Rey todopoderoso. El Salmo 66 invita a venir y oír de las obras portentosas del Señor, lo generoso de sus beneficios, su fidelidad en las liberaciones, la bendición de esa relación como pueblo escogido para con nuestro Señor. Esto debemos de meditar, sentir y vivir si creemos que tenemos un Dios. El versículo clave dice que Él señorea con su poder para siempre. Dios no está muerto, no ha sido derrotado. No sé si les tocó ver Dios no está muerto. Me acordé cuando mencionaba allí en el libro, la película, donde hay un debate entre el maestro y el alumno, ¿verdad? Muy interesante de recabar lo que ahí se menciona en cuanto a las pruebas a favor de Dios y el otro presentando pruebas en contra de Dios, que al final pues ya sabemos que pues el mismo maestro cae rendido ante la magnificencia de Dios. ¿Por qué? Porque ve que su cuerpo, su persona es tan frágil, tan limitado, tan rápido que puede terminar y tiene que buscar a su Rey. Bien, hay una lección nos habla de la proeza del Mar Rojo en el tiempo pasado, donde el Señor abrió el mar y que se dieron ahí unas diferentes manifestaciones de Dios para liberar al pueblo de Dios. Y meditaba en esto, que hay también en Discovery los argumentos para de alguna manera irse en contra de las plagas que se presentaron
para librar al pueblo de Dios. Y empieza a decir, mira, esto sucedió porque hay un fenómeno que sucede tal año. Empieza con la sangre, que es una bacteria, creo, si no recuerdo mal, no sé si la hermana recuerda, que se provoca que se hagan las aguas rojas, y empiezan a justificar, pero se brincan la última. ¿Cuál es? O sea, caen en que no pueden ellos, por medio de la ciencia, desacreditar a nuestro Dios. Pueden algunas cosas quererlas enturbiar para que nosotros otra vez desviemos nuestra vista de que nuestro Señor es el Rey y que tiene control sobre todas las cosas. Sus ojos, dice el versículo clave, sus ojos vigilan a las naciones, igual que miró a los egipcios sus pasos y los detuvo con el mar. Él observa constantemente a los enemigos de sus hijos, a los enemigos de nosotros, y Él hace justicia. Me hace en este momento recordar, haciendo un pequeño paréntesis, les pido sus oraciones por Giovanni. Hoy fue asaltado, es hijo de nuestro hermano José Luis. Fue asaltado, golpeado, pateado. Llegó alguien, no sé quién, lo recogió de por ahí en un lugar ensangrentado. Eso sucedió hoy. Pido sus oraciones por él. Y como dije, el Señor está observando y Él está viendo. Y le decía en la mañana a su padre, pues es algo fuerte, es algo doloroso, pero piense usted si no es que el Señor está haciendo esto para que su hijo voltee a ver a nuestro Señor, a nuestro Rey, para que se ponga cuentas con Él, que acepte su llamado, que camine con Él. Mas no sé los planes exactos de Dios, pero Él está observando y tiene el control. Así es que usted, y me pidió que les dijera a todos que oraran por Él. Se llama Giovanni. Cierro el paréntesis. Segunda cosa que menciona el versículo, los versículos claves del capítulo 66, los rebeldes no serán enaltecidos. Cuando la rebelión alcanza su clímax y espera su triunfo seguro, o sea, cuando el enemigo cree que tiene el control sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, podemos ver que el Señor tiene el momento y hace caer y hace resbalar y quita a ese que trata de dañar a su pueblo, y esto porque dice que Él tiene el control aún sobre estos rebeldes que están en contra de Dios, y ellos también darán cuentas a ese Rey que nosotros estamos sirviendo. Y la tercera parte que menciona los versículos claves del 66, bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Esto me hace bastante pensar, meditar, y aprovecho otra vez y haciendo un paréntesis como ministerio de evangelismo. Me llama la atención lo de este versículo. Todos los escogidos, su pueblo, los que somos sus hijos, tenemos un gran y enorme privilegio que no debe de menguar o variar, el de bendecir a nuestro Rey. Y dice el pasaje que no hables quedito cuando estás hablando de tu Rey, háblalo fuerte, proclámalo fuerte, dilo. Y estamos por cerrar el año y mencionábamos 22 entregas de el folletito para evangelizar, para compartir de la palabra de Dios. 22 folletitos en 12 meses. Pues ¿cuántos en un mes? Y esos son entregados nada más. A lo mejor no puedes hablar, no quieres hablar, pero son nomás entregados. Y cuando preguntamos quién lleva los 22 y que la mayoría no levanta la mano, es triste porque si tenemos un Rey que gobierna, un Rey en el que creemos, un Rey que es poderoso, que nos sustenta, que nos cuida, que nos protege, debiéramos en automático por ese gozo de tener a ese Rey de reyes y Señor de señores, compartirlo. Y si en estos meses no lo hicimos y se acerca la campaña de evangelismo y vamos a cerrar el año y se va a acabar la oportunidad, yo veo diciembre como una oportunidad para compartir de Cristo. Vas a entregar unos dulces, vas a entregar un regalito a la familia, a los amigos, a los compañeros, a los que dijimos en la lista, que ojalá no cerrar el año y que la mayor de las manos se levante que sí
entregaron estos folletitos que es, repito, dice, no lo calles, no lo hables en voz baja, no te avergüences del Evangelio, comparte de la palabra de Dios, habla del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es en este pasaje clave que no nos callemos. Él quiere escuchar su alabanza, Él quiere escuchar del pacto que tiene con nosotros, pero quiere que lo compartas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Él es el que preservó la vida a nuestra alma, dice el versículo clave. Él es el que nos da la vida y nos da la salvación. Bien, hermanos, en resumen, pues es la lección de esta mañana. No sé si tengan un comentario, algún testimonio, algo que quieran decir del Rey de Reyes. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Alguna aportación? Amén. Dijo el pastor una palabra clave: si obedecemos. Nosotros en el Padre Nuestro decimos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y una de las voluntades de nuestro Dios, la comisión, hablar de Cristo. Ojalá y no se pase el 2024 y hablemos de ese Rey que tenemos, que nos cuida, que nos sustenta, que nos creó, que nos tiene la gloria preparada. Oramos. Bendito Dios, Señor, agradecemos que tú seas nuestro Rey. Agradecemos, Señor, que tú reines, porque lo haces, Señor, con la perfección que tú tienes, con el poder que tú tienes, con el amor que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a valorar que nosotros somos tus súbditos, que nosotros somos quienes somos tus siervos, que te servimos. Queremos, Señor, acatar tu voluntad para honrarte, para que te goces y para que nosotros nos gocemos, Señor, por sentirnos instrumentos en tus manos. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.